Yo creo que empecé o trato de empezar este comentario con una sonrisa porque realmente ayer, escuchando y viendo a una de las pacientes de mi esposa, que estaba comentando el haber estado impactada, entre comillas, por una conferencia que escuchó en un poblado del Estado de México, cerca de Atlacomulco, y nos empezó, o le empezó a decir a mi esposa, que me llamó casi de inmediato, para escuchar quién había impartido la conferencia, porque es un individuo que fue mi paciente hace algunos años y que por supuesto pues no tiene una carrera profesional, y nos sorprendió, por eso la risa y a la vez la indignación, de que haya charlatanes que, usurpando de alguna manera, no encuentro qué otra forma de decirlo, la profesión que tenemos los especialistas en las ciencias de la conducta, que somos fundamentalmente los médicos psiquiatras y los psicólogos, y se presenta con una serie de títulos muy, muy extraños. Cuando vimos lo que él había puesto en la promoción de su plática, decía, entre otras cosas, terapeuta no convencional, luego decía terapeuta sistémico, luego decía, ¿qué otras cosas? Tanatólogo, y no, era como 5 o 6 títulos de un sujeto que no tiene ninguna carrera profesional, cuando menos identificable por algún título reconocido por la Secretaría de Educación, con un número de cédula profesional y un número de cédula de especialidad, que por todo lo que nombró que era, pues debe haber tenido, o debería haber tenido, cuando menos 5 células de especialidad. Y entonces por eso me estaba yo riendo, porque la verdad, pues como lo conozco y sé la clase de personaje que es, y que aprendió un poco de alguna técnica terapéutica gracias a que en un tiempo estuvo casado con una extraordinaria psicóloga, ella sí, una gran maestra, una excelente amiga y compañera, además, y el tipo la acompañaba como para cuidarle las cosas o cuidarle no sé qué, porque es una mujer muy atractiva, y entonces ahí estaba él como bulto sentado escuchando las conferencias que sí sabía enseñar su señor esposo. Entonces, ante ese evento, yo me pregunté, bueno, ¿cómo es posible que en este México, en medio de una situación crítica como es esta pandemia del COVID-19, en la que se hace estrictamente necesaria la participación de médicos especialistas en cada una de las ramas que ha sido necesario, como la inmunología, la salud pública, la neumología, la medicina crítica, la psiquiatría, etcétera, se permita por la autoridad competente, que ahora ya no sé cuál es, ya no sé si es la Secretaría de Salud, o es el COFEPRIS, o es la Secretaría de Educación, a través de los organismos de control profesional, o qué pasa, que sobre todo las benditas redes sociales, como les decía hace algunos meses todavía el señor presidente, se hayan convertido en el medio de promoción y de explotación de la ignorancia del público o del ciudadano.
medios de comunicación que han tergiversado, prostituido, perturbado y han informado y desinformado en forma caótica acerca de mucho de lo que ha pasado con la epidemia del COVID-19. Pero lo grave es que estos sujetos, usurpadores de una profesión que no tienen, sean capaces incluso de querer dictar conferencias acerca de la salud mental o de la salud social o de la salud de pareja o de la salud de los educandos. ¿Cómo es posible que se permita en un país que podría tener los controles necesarios para el respeto de las profesiones, permitan las autoridades competentes que haya esa situación, valga la redundancia, de competencia del charlatán o la charlatana contra el profesional calificado por las autoridades de todos los niveles? Mire, aunque resulte algo que yo no quisiera decir, porque va a parecer soberbia, y no lo es. Yo estudié una carrera de medicina como médico cirujano y partero que duró 6 años. Medio año de internado rotatorio en el Hospital General de México. 1 año de internado rotatorio en el Hospital de Zona del Seguro Social de Orizaba. 6 meses que eran de servicio social y yo les prolongué 2 años más porque estaba en un paraíso realmente, que es Paraíso Tabasco, ahora depredado por petróleos mexicanos. Y el sitio donde estaba construyendo esta cosa en Dos Bocas, que antes era el lugar donde iba a pescar los sábados y los domingos con los amigos paraiseños. Y después de eso, una residencia rotatoria en medicina general y 3 años de residencia en psiquiatría en los hospitales de salud mental. Es decir, mi carrera profesional, cuando entré a primer año de medicina y cuando salí con mi título de médico especialista en psiquiatría, duró cuando menos 13 años para que yo pudiera ejercer mi especialidad. Y tengo pues 54 años de recibido y ya cumplí 50 años como médico especialista en psiquiatría. Terminé en diciembre de 1970 mi especialidad. Y que un pelagatos cualquiera o una pseudoestudiante de diplomados que se ofrecen en las academias Patito tenga la posibilidad de tratar de hacer lo mismo que hace un verdadero especialista. Un especialista en ciencias de la conducta. Y que además la mayor parte del público, después de tantos años, que nos costó además a mí 29 años en la radio y en la televisión, para tratar de enseñar lo que era el médico psiquiatra y lo que era el psicólogo, para que nos dejaran de decir loqueros, como le decíamos a los empleados que eran ayudantes de enfermería en el manicomio de la Castañeda, de donde fui el último residente. Residente como médico, no residente porque haya yo estado internado en la Castañeda, no. Era yo el residente del hospital cuando se cerró. El director era el doctor Agustín Caso, de gratísima memoria como psiquiatra y como clínico. Agustín Caso Muñoz, hijo de uno de los hermanos Caso, de gratísima memoria entre la grey científica del país. Entonces, cuando aplicábamos el médico cirujano que hace esta especialidad en las series de comportamientos del psiquiatra, que ve trastornos afectivos, trastornos de personalidad, enfermedades mentales y una serie de subdivisiones
de estos grandes capítulos de la medicina interna que forma la especialidad de psiquiatría, la más sencilla y humilde de las especialidades de la medicina interna. Y somos psiquiatras clínicos. Cliné quiere decir en griego cama. El clínico es el que, estando junto a la cama del paciente, observa sus síntomas, su temperatura, su manera de volver el estómago, de orinar, de obrar, su color, su coloración de piel, su presión arterial, todo en la cama con el enfermo, ahí junto. Y que usa, de unos años para acá, exámenes paraclínicos. Para quiere decir más allá, como paranormal, como parapsicología, como parámetro. Para quiere decir más allá en griego. Y esos exámenes paraclínicos pues son el electroencefalograma, el mapeo cerebral, la tomografía cerebral, la resonancia magnética, en cualquiera de sus formas, y los exámenes clínicos totalmente aprobados internacionalmente que practican los psicólogos clínicos. Y el psicólogo se puede dedicar a otras ramas de las ciencias del comportamiento, por ejemplo, como a selección de personal. El psicólogo tiene una cantidad enorme de funciones y es el coadyuvante más cercano de las ciencias del comportamiento de los médicos especialistas. Y además un colaborador inapreciable, necesarísimo, porque obviamente lo que el psicólogo estudia de las ciencias del comportamiento y los exámenes que aplica, no los hacemos los médicos psiquiatras, y menos los psiquiatras clínicos, que estamos dedicados a estar con el enfermo, no a practicar exámenes de muchos tipos. Y la confusión extraordinaria que existe entre el público, que considera, yo voy a decir la palabra estúpidamente, sin que les suene a majadería ni a insulto, y confunde al neurólogo y neurocirujano con el psiquiatra. ¿Por qué? Porque creen que el psiquiatra es para locos, así dice, y el neurólogo es para el sistema nervioso. Sí es para el sistema nervioso, pero para el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central, lo que sucede anatómica y fisiológicamente en el cerebro, en los nervios periféricos, en la médula, etc. Esa es la especialidad del neurólogo, no las ciencias del comportamiento, aunque estén relacionadas entre sí. Y entonces, mucha gente que se siente nice o que se siente pues especial o no sé qué, ¿cómo va a ir al psiquiatra si el psiquiatra es para locos? Entonces va al neurólogo. Como si el neurólogo supiera psicoterapia. Como si el neurólogo se sentara una hora a escuchar una catarsis de un enfermo con un trastorno afectivo, con un trastorno emocional, con un trastorno de conducta, o a un niño con trastornos diversos de conducta, por ejemplo, ansiedad de separación, TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con un niño que tenga negativismo desafiante, con un niño que empieza a presentar problemas del espectro autista. Pues un neurólogo ahí, ¿qué hace? Pues mandar a hacer un electro y mándeselo después al psiquiatra. Los que usan sustancias tóxicas, como son los adictos, ¿qué tiene que hacer un neurólogo ahí? Claro, si el psiquiatra, que sí debe ver estos casos, encuentra un daño cerebral, por ejemplo, los chicos que usan marihuana desde antes de los 18 años, pues sí lo puede turnar con el neurólogo o con el ingeniero para que le haga algunos estudios y comprobar su estudio y su diagnóstico clínico. Pero las ciencias del comportamiento son básicamente la psicología y la psiquiatría. El psicoanálisis, que se llevó a cabo hace un siglo, los mejores trabajos de Freud fueron entre
1900 y 1918, pues ya son solamente una técnica de investigación para la gente que tiene dinero y que puede pagar un estudio de la personalidad que puede durar años. Pero los verdaderos trabajadores con los enfermos de las ciencias del comportamiento o de la conducta son los psicólogos y los médicos psiquiatras. Con todo respeto para los neurólogos y los neurocirujanos, que hay algunos extraordinarios en el país. Seguramente si yo tuviera un tumor cerebral, pues no voy a ver al psiquiatra, voy a ver al neurólogo. Si yo tuviera, como tengo, una neuropatía periférica, pues voy a ver al neurólogo, no al psiquiatra. Y así cuando fui al Instituto Nacional de la Nutrición, fui por la neuropatía periférica al departamento de neurología. No fui con los psiquiatras. Entonces, es una poca de información, mínima información, que el público parece desconocer ahora, sobre todo con la pandemia, porque en las benditas o malditas redes sociales, como le quieran llamar, hay una verdadera avalancha de charlatanes que publican a su manera 5, 6 o 7 títulos que tienen. Ya nada más falta que pongan son adivinos, que leen el tarot, o que hacen yoga, o que son profesores de tai chi, y lo hacen, ¿eh? Lo hacen. Hay quienes se anuncian como, pues, como meditadores, como, con lo que quieran. Y ahí hay una usurpación dolosa y delictiva del trabajo honesto del psicólogo o del médico psiquiatra. Y con la complacencia, y complacencia es sinónimo de complicidad de la autoridad sanitaria y de la autoridad educativa. Porque existen reglamentos, existe normatividad para saber qué médico tiene o no la autorización. Hace unos años hubo un movimiento extraordinario de los médicos especialistas en cirugía reconstructiva o en cirugía plástica, como le llaman todavía algunos. ¿Por qué? Porque también se vino una avalancha de supuestos cirujanos reconstructivos o cirujanos plásticos que inyectaban hasta aceite de coche en las nalgas de las supuestas pacientes que pensaban que tenían un trasero de aspirina. O como decían algunos amigos míos, nalgas de morral sin lonche. Y a inyectarle lo que fuera y a ponerle chichis y a ponerle implantes a lo que se dejara. O a dejar narices de cochinito en lugar de dejar narices funcionales, como lo hace un otorrinolaringólogo autorizado y certificado, o lo hace un especialista maxilofacial al corregir algunas situaciones que afectan el rostro o la gestualidad. Pero se dedicaron a poner chichis y nalgas a como fuera. ¿Y qué es lo que ha pasado? Todos han leído y escuchado sobre lo que pasó con algunas actrices que cayeron en manos de estos charlatanes. ¿Y qué ha pasado? Han visto las fotos. Cómo quedaron esos traseros, cómo quedaron esas narices, cómo quedaron esos cuerpos de gente que fue sometida a eso y de milagro no falleció, como sí fallecieron algunas que sometidas a liposucción por charlatanes tuvieron un infarto gaseoso que las mató. Y ese movimiento de los auténticos especialistas dio resultado porque se convirtió en un movimiento nacional. Y esto es lo que tenemos que hacer los psicólogos y los psiquiatras hoy. Desnudar, desenmascarar y señalarle sobre todo pues al gobierno federal que por favor, si van a usar especialistas ahora por la pandemia y los resultados y consecuencias a mediano y largo plazo
de lo que va a quedar del estrés traumático una vez que sea controlada, entre comillas, la pandemia, la tienen que atender verdaderos especialistas. No cualquier monigote que se ponga a decir lo que se le ocurre a su cabezota, ¿verdad? O pensar que Lili Telles tiene razón con que las vacunas rusas pues, son malas, o que las vacunas de X parte están mal hechas. Y entonces creerle a una imbécil en lugar de creer a un especialista. Eso es lo que está pasando. Por eso empecé esta conversación con ustedes con una sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que le crean a un tipo que tiene 5 o 6 especialidades y ni un solo título real, ni una certificación, ni un reconocimiento de la Secretaría de Salud? Es que no puede ser posible simplemente. Y me asombra de veras la cantidad que hay. Además, quienes hemos militado en grupos de autoayuda, sabemos que de las 12 tradiciones, hay una muy importante que es el anonimato. La prohibición total de salir en la televisión, en la radio, en la prensa, exhibiéndose como miembro de un grupo. Y yo le estoy diciendo ahorita porque estoy autorizado para hacerlo como custodio. Pero ahora resulta que ante la prohibición tácita en las tradiciones, sobre todo de los grupos de alcohólicos anónimos, todos los días sin falta aparece la foto de un militante y dice, trabajaba cuando ve uno quién es, trabaja en Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo es posible? Alcohólicos Anónimos no tiene trabajadores, tiene miembros. Y además sacan los nombres de los grupos, que ahora hay infinidad que, copiando perversa y equivocadamente el programa de 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos, ahora se promueven como los salvadores casi de la humanidad, como son los grupos de 4º y 5º paso. ¿A quién caramba se le ocurre empezar una terapia grupal de un programa de 12 pasos por el 4º y el 5º paso? Es como si ustedes quisieran hacer un edificio de 12 pisos, empezando por el 4º y el 5º piso. Pues no manchen, ¿verdad? ¿De dónde caramba se les ocurre que una cosa así puede funcionar? Todo hay un orden, hay una experiencia de más de 80 años en el manejo de los grupos de 12 pasos, como para que todavía que haya de veras gente disfuncional, verdaderamente tarada, que va a acudir a un grupo 4º y 5º paso, cuando no tienen absolutamente nada que ver con el programa de Alcohólicos Anónimos, o manden a un encierro brutal, criminal, a un enfermo alcohólico, a un adicto, algo que llaman anexos, que son almacenes de enfermos, donde no hay la terapia que se tiene en un grupo de autoayuda de veras, y que ese grupo, anexo al espacio del grupo, en la misma casa, tendrá anexo al grupo un lugar donde los enfermos puedan comer o puedan dormir y hasta vivir. Pero llegar, como me dicen, claro, le vamos al anexo a Chihuahua. ¿Y eso qué es? Porque lo que necesita tu enfermo es una terapia. Y la terapia lo que debe llevar es una terapia que tiene 12 pasos de recuperación en un grupo de autoayuda. No en una casa cerrada que se llama anexo y todavía le van a cobrar cuando los programas de autoayuda son gratuitos. Todos esos charlatanes aparecen diario y la gente les cree. Y además les cobra. Y resulta que a un profesional de la medicina como su servidor, no me quieren ver porque cobro. Oiga, si yo voy a comprar el periódico, o traen el súper a la casa, o hay que ponerle gasolina al coche, pues tengo que pagar. Ahorita estamos esperando al fontanero a ver si viene para arreglar una regadera, pero pues hay que pagarles un servicio profesional. Si yo pudiera salir a bolearme los zapatos al parque de Coyoacán, pues le pago al bolero también. Así se llamaba Ernesto Zedillo cuando fue bolero,
o que se llame como se llame el día de hoy. Y resulta que se molestan cuando de más les hablo después de una consulta telefónica para preguntar cómo sigue. Lo sienten como que les voy a cobrar eso. Y esto me pasó en el servicio social una vez que vi a una enferma muy grave con una tuberculosis que había afectado sus meninges y su encéfalo, y que afortunadamente pudimos sacar del cuadro agudo de una meningoencefalitis tuberculosa. Y se me ocurrió, acaba yo de salir de mi internado rotatorio de año y medio, se me ocurrió ir una semana después a su casa y en Paraíso a tocar para preguntar cómo seguía. Abrieron la puerta, vieron que era yo y me dieron el portazo. Y me quedé así, digo, ¿por qué? Y después me dijeron, pues es que creyeron que usted le iba a cobrar la consulta otra vez. ¿Y saben cuánto cobraba yo consultas allí en Paraíso? Cobraba yo 8 pesos la consulta. Y ahora, como son consultas no presenciales por el COVID, pues sube de bajar también lo que costaba porque la gente tenía que desplazarse, a veces en transporte público, o pagar un taxi o un Uber o lo que fuera. Pues se molestan los pacientes que tenían una consulta presencial. Ya no vienen. Porque ¿cómo va a ser por teléfono, en videollamada o como sea? Como si la presencia del médico, no dudo que algunos lo sientan así, fuera algo como mágico y que hubiera que estar ahí sentadote frente al paciente para poder servir, cuando lo que hacemos los médicos psiquiatras es escuchar. El trabajo del médico es escuchar. El 10% de la psicoterapia es lo que escucha el médico y el 90% es lo que expresa el paciente. Y lo puede expresar por teléfono, por videollamada, a veces por carta, por escrito, como se le pegue la gana. No necesita hacer frente al mazacote que lo está escuchando. Pero no, todo ha cambiado. Vamos a ver qué dicen las benditas redes sociales. ¿A quién nos recomiendan? Y aquel que tenga más número de supuestas especialidades, porque fueron a los múltiples diplomados que ofrecen en 20,000 partes, y entonces ya, pues este es el que tiene más titulitos aparentes que no los muestran. Recuerdo que yo tuve que publicar mis diplomas cuando me cuestionaron, y ahí están para quien los quiera ver. Diplomas y certificados y cédulas profesionales. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué están haciendo las autoridades sanitarias, señor secretario? ¿Qué están haciendo el secretario de Educación y la persona nominada para verdaderamente tener un control de las cédulas profesionales? Nada. Pues, ¿qué importa? Nada más que lo que va a pasar, y ya está pasando, sobre todo por las crisis de ansiedad, el estrés postraumático, la ansiedad generalizada, los episodios depresivos, la distimia, los trastornos por conversión y muchos que van a haber de pseudo intentos suicidas requieren de una asistencia profesional. ¿Quién se las va a proporcionar? El señor que sale en internet, el que se anuncia como tanatólogo y especialista en terapia no convencional. Ah, caray. Y esto al real saber y entender de las autoridades. Y con un menosprecio total por la carrera profesional, los estudios y el trabajo de años, en mi caso 50 años y un poquito más, que nos dan pues una poca de experiencia, que es lo único que estamos poniendo en oferta. Tengo la experiencia de médico de tantos años y de especialista de tantos años a su servicio. Lo primero que yo le digo a un paciente que me habla por primera vez es, ¿en qué le puedo servir? Es que quiero que usted me ayude. No, usted me va a ayudar a mí a saber qué le pasa porque yo no lo conozco.
expréseme, dígame todo lo que sienta, anecdóticamente, hábleme de eventos, de lo que quiera, pero ayúdeme a conocerlo, para que yo pueda dar una opinión, que será una impresión diagnóstica, y tendré que escucharlo en 2 o 3 sesiones, porque en una hora no puedo hacerlo. Como acabo de ver el caso de una niña que dice que abusó a su papá, y una supuesta perito de la Procuraduría de Justicia o la Fiscalía del Distrito Federal, ¿verdad?, en una sola sesión a una niña de 5 años de edad le aplicó más de 5 exámenes de peritaje. Hizo además, valga la redundancia, un informe de 16 páginas después de una hora de estar con una niña de 5 años para informarle al Ministerio Público que probablemente el papá sea culpable. Por favor, ¿quién? Bueno, y Superwoman podía hacer 5 exámenes psicológicos y aplicarlos correctamente a una niña de 5 años de edad. Los niños no pueden presentar atención por más de 40 minutos o una hora. 5 exámenes y llegar a una deducción escrita en 16 páginas para condenar a alguien que, según yo, no hizo nada, porque la niña aceptó que el evento fue estando ella dormida y su papá también. Por supuesto, este comentario de la chamaquita fue inducido después por la tía y por la prima, que fueron seguramente, ellas sí, víctimas de abuso. Y ellas sí, por el tipo que tienen, probablemente dejadas por sus parejas, con todo respeto. Pero no se vale. No se vale que hagan un peritaje de una hora y tenga 16 páginas hechos a una niña de 5 años. Esta es la charlatanería ramplona, incapaz de ser aceptada por quien sea. Los médicos somos seres humanos, no dioses, ni diosesitos, ni padrinos, ni nada. Somos médicos. El psiquiatra es un médico cirujano. Y en mi título dice cirujano y partero, porque así se decía antes. Entonces, yo sí les suplico que entiendan que en lo personal mi trabajo me costó mucho trabajo y tiene valor. Y no estoy dispuesto a que se permita que un charlatán haga lo que yo debo hacer profesionalmente con la anuencia y la estupidez de un público ignorante. Eso no se vale, aunque les duela. Muchas gracias.